Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la información. Yo soy Lumi y en el siguiente vídeo vamos a analizar de forma muy esquemática y paralelamente los estados de alarma, de excepción y de sitio. Así pues, como vemos en el siguiente esquema, vamos a analizar, como hemos dicho, muy paralelamente el estado de alarma, de excepción y de sitio en cuanto a su declaración, quién los declara, seguidamente su plazo, cuánto pueden durar estos estados y finalmente cuáles son sus efectos jurídicos, cuáles son los derechos que se pueden suspender o limitar en cada uno de estos estados. Así pues vamos a ampliar para verlo más claro y comenzamos analizando el estado de alarma. El estado de alarma es un estado que se declarará en caso de catástrofe, de crisis sanitaria, de paralización de los servicios públicos o de desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Si concurre alguna de estas circunstancias, será motivo suficiente para declarar un estado de alarma. Ahora bien, ¿quién llevará a cabo la declaración del estado de alarma? Pues bien, la declarará el Gobierno a través de un decreto del Consejo de Ministros. Y ojo con esto, porque lo declara el Gobierno a través de decreto del Consejo de Ministros, pero será absolutamente necesario que lo pongan en conocimiento del Congreso. Ojo con esto en el examen porque el estado de alarma solo requiere conocimiento al Congreso, comunicación al Congreso, en ningún caso autorización. Seguidamente, en cuanto al plazo, tenemos que señalar que el estado de alarma durará como máximo 15 días y será posible prorrogarlo siempre y cuando esas prórrogas estén autorizadas por el Congreso. Y ojo con esto porque, como vemos, de momento no ha aparecido el Senado por ningún sitio. Tanto la declaración como el plazo, el único órgano que participa es el Congreso. En cuanto a los efectos jurídicos del estado de alarma, tenemos que señalar que un estado de alarma no permite suspender derechos, no permite paralizar derechos. Lo que permite es limitar, establecer ciertos límites, ciertas fronteras al ejercicio de los derechos, pero en ningún caso suspenderlos o paralizarlos. Seguidamente vamos a analizar el estado de excepción, que se podrá declarar en caso de que exista una grave alteración del orden público. Ojo con esto, grave alteración. ¿Quién declara el estado de excepción? Pues lo declarará, al igual que el estado de alarma, el Gobierno a través de un decreto del Consejo de Ministros. Pero ojo, porque en el estado de excepción, para que el Gobierno pueda declararlo, necesita una previa autorización del Congreso de los Diputados. Solo del Congreso, no del Senado. Pero muy importante, en el estado de alarma decíamos que para su declaración el Gobierno lo único que tenía que hacer era comunicarlo al Congreso. Sin embargo, en el estado de excepción hemos visto que el Gobierno necesitará previa autorización del Congreso. Ojo con esto, a efectos de tipo test. En cuanto a su plazo, el estado de excepción podrá durar como máximo 30 días y se podrá prorrogar por un plazo igual al inicial siempre y cuando cuente con la autorización del Congreso. Si recordamos, el estado de alarma decíamos que duraba como máximo 15 días y que las prórrogas también las autorizaría el Congreso. Seguidamente vamos a analizar el estado de sitio. El estado de sitio se declarará en caso de que haya un altercado contra la integridad territorial, la soberanía o la independencia en el Estado español. En este sentido, en cuanto a su declaración, se establece que se declarará a propuesta exclusiva del Gobierno y lo declarará el Congreso por mayoría absoluta. Ojo, porque en los estados de alarma y excepción hemos visto que los declara el Gobierno. El estado de sitio no lo declara el Gobierno, lo propone el Gobierno, pero lo declarará el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Además, la ley no establece límites en cuanto al plazo, sino que el plazo lo determinará simplemente el Congreso de los Diputados cuando vaya a declarar este estado de sitio. Dejamos para analizar, en último lugar, los derechos que pueden ser suspendidos en caso de estado de excepción y de sitio, ya que son comunes. Así pues, en el estado de excepción y en el estado de sitio se podrán suspender los derechos del artículo 17.1, punto 2 y punto 4 de la Constitución española, es decir,
la libertad y la seguridad, el plazo máximo de 72 horas de detención provisional y el procedimiento de habeas corpus. Estos derechos podrán ser suspendidos en ambos estados. Ojo, porque en el caso del artículo 17.3, es decir, el derecho de una persona a recibir información sobre las causas de su detención, así como también a recibir asistencia de un abogado, solo podrá suspenderse en el estado de sitio, nunca en el estado de excepción. Ojo con este artículo 17.3. También se podrán suspender los derechos del 18.2 y 18.3 de la Constitución, es decir, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. También los derechos del artículo 19, es decir, la libre circulación y libertad en la elección de la residencia, los del 20.1a y punto 1d, es decir, la libertad de expresión e información y el secreto profesional, junto con los del 20.5, esto es, el secuestro de las publicaciones. Finalmente, podremos suspender también los del artículo 21, 28.2 y 37.2, es decir, el derecho de reunión y manifestación, el derecho de huelga y el derecho a los conflictos colectivos. Ojo, en este caso, con los derechos que se pueden suspender, ya que en el examen nos pueden preguntar solamente el número de articulado, es decir, 17.1, 17.2, etc., o preguntarnos concretamente por el derecho, libertad y seguridad, máximo 72 horas de detención preventiva, etc. Y hasta aquí un vídeo acerca de los estados de alarma, de excepción y de sitio. Espero que os haya ayudado y os deseo, como siempre, un feliz estudio.